Hoy he querido apoyarme de las cartas del tarot para poder hacer este vídeo. Quería pues que me dieran, como me mostraran, mejor dicho, algo de lo que exponer hoy, ¿no? Algo de lo que hablar hoy. Y me sorprenden, la verdad es que siempre me sorprenden porque acaban mostrando o acaban llevándome a hablar de un tema que es como, vale, en este preciso momento, mira que hay 1000 cosas, pero es como que van, ¡pum!, al tiro. Por eso me gustan tanto. Pero os quiero enseñar las cartas y os quiero hablar de ellas. Espero que no me haga el enfoque cosas extrañas, pero bueno. Las cartas que han salido ha sido el 10 de bastos invertido y luego el mago, el arcano mayor, el mago. Claro, al ver estas dos cartas juntas, lo primero que se me ha venido a la mente es decir, ostras, vale, estamos hablando de un arcano mayor, o sea, de un momento, de un proceso del alma, de una etapa evolutiva del alma, ¿no? Un eslabón, un escalón, que es como mucho más grande, que es, o sea, de lo que estamos hablando es de algo de peso para nuestra propia evolución, para nuestro desarrollo de la consciencia. Ok, ese punto está claro, vamos al siguiente, vale. Si estamos hablando de algo que es sumamente importante para nuestro camino, para nuestra evolución y para lo que es la palabra de la que me he enamorado ahora mismo, que es remembrar, ya os contaré un poquito más sobre eso más adelante, pero si estamos en ese proceso de remembrar y ese es un eslabón, el mago, ¿qué apoya? ¿Con qué lo podemos apoyar como herramienta práctica en nuestra vida? Y sale el 10 de bastos invertido y es como afilado y al tiro. Muchas veces se dice, seguramente lo habrás leído, lo habrás escuchado, lo habrás visto en un montón de sitios, el hecho de que somos creadores, de que tenemos un poder creador innato y de que nuestra energía está direccionada, creada, nunca mejor dicho, desde el punto de la creación. Somos seres creantes. No sé si existe eso, pero bueno, seres creantes, seres creativos y por ende tenemos como ese poder. En ese poder creativo, en ese poder crear, el estar creándose a nosotros mismos, creándonos a nosotros mismos y creando nuestra existencia, en el mago habla de que disponemos del conocimiento y de todas las herramientas disponibles para poder jugar con ellas y poder así crear, ¿no? Como los inventores cuando hacen inventos. Pues el mago, siendo así ya el 1, es como el inicio, es como el primer impulso en el que estamos jugando, por eso se dice que la vida es un juego, y en el que estamos un poco como explorando, ¿no? Mezclando un poquito qué es lo que tenemos sobre la mesa y toda esa serie de cosas. En la carta como tal se ven todos los elementos, por lo tanto eso quiere decir de que estamos dotados de todo para poder crear materia, ¿no? Agua, fuego, aire, tierra, pensamiento, materia, emociones, impulso, deseos, ¿no? Un montón de sinfín de cosas, vistas y no vistas. Entonces se suele decir que el mago en sí es como ese poder creador. Ahora bien, vamos a ponerlo un poco en contexto y en nuestra vida. Si nosotros somos el mago de nuestra existencia, somos creadores de todo lo que hay, primero es, vale, ¿qué es lo que hay en mi vida, ¿no? Y empezamos como a observar las cosas tangibles, pero también importante observar las cosas no tangibles, las cosas que no se ven a simple vista.
porque esas realmente son como el paso previo a la creación. Es decir, hay varios niveles por los cuales nosotros podemos crear. Está el nivel de creación del pensamiento, la creación de la acción, la creación del sentimiento, sentimiento agua, pensamiento mente, acción fuego, resultado materia, pero muchas veces nos olvidamos de lo que es el elemento del éter, que es el elemento energético, inconsciente. Todas tienen una base energética, ¿vale? Pero a lo que me quiero enfocar realmente es que a todos los niveles estamos constantemente creando e incluso no únicamente con lo que estamos viendo. O sea, lo que vemos ya en la materia es el resultado de lo que previamente hemos creado. Pero ahora bien, en las cartas me hacen énfasis en el fuego. Es decir, el fuego son los deseos, son los impulsos y son las acciones. Además me sale como al derecho, invertido. Cuando me sale invertido me está hablando de un exceso de ese elemento. Es decir, es como si estuviéramos jugando básicamente con fuego. Tenemos de los otros elementos, pero lo que más hay de esos elementos, digámoslo que es el fuego. ¿Qué pasa cuando hay mucho fuego? Hay demasiado fuego en la mesa, que hay un exceso de el hacer, hay una automatización de ese elemento, hay un de más, un too much. Vamos a hablar un poco antes de lo que es un 10 de bastos al derecho, para poder entender ya su exceso. El 10 de bastos al derecho es todo lo que hago en mi vida para seguir adelante, todo lo que llevo, ya sea de pasado o de futuro, todo lo que llevo bajo mis espaldas para seguir adelante. Son en sí ya no solo las acciones que tomo, sino los deseos que cargo, las expectativas que cargo, la prisa con la que cargo y todo eso. ¿Qué pasa? Nosotros ya nos conocemos como seres creantes y hay un temita con esto, y es que cuando estamos conscientes de lo que podemos llegar a creer o tenemos muy claro qué es aquello que queremos crear, que sucede muchas veces, hay una especie de exceso de futuro. Cuando tenemos un exceso de futuro, únicamente lo que estamos haciendo es ponerle más leña al fuego. Al ponerle más leña al fuego, el fuego arde y genera más calor. Ese calor se puede traducir como impaciencia, como nerviosismo, como que al final tienes prisa de llegar a un lugar o de obtener X resultado. Es como si estuvieras haciendo un experimento, pero mientras estás haciendo el experimento y estás, digamos, en el proceso de crear el experimento, únicamente estás enfocado en el resultado del experimento. Por lo tanto, te pierdes muchas cosas y únicamente buscas el final, sin vivir lo que conlleva crearlo. Por lo tanto, te pierdes de tu proceso creativo, te pierdes de realmente lo importante, que es el propio camino. Cuando eso ocurre y hay un exceso de futuro, hay una prisa por lograr, una prisa por conseguir, un exceso de querer, de desear algo que en este momento no está, lo que va a pasar va a ser que vas a empezar a acumular frustración, rabia, todas las emociones, sentimientos, energía de un estancamiento del fuego, de un exceso del fuego. Recuerda que le estás subiendo el volumen al fuego, también a la exigencia, por lo tanto lleva inmediatamente a un agotamiento. Entonces, en vez de
ser un proceso de creación pasa a ser una obligación que necesito retener. Y ya no solo necesito retener, necesito que sea de esa forma. Por lo tanto, acabas matando ya no solo la creatividad, el poder creador, sino que lo que haces es que empiezas a ser preso de lo que tienes alrededor. Cuando digo que empiezas a ser preso, es porque estás tan lleno de cosas que te impide vivir, crear y realmente experimentar. Es como si te impidiera crear el camino, porque estás muy pendiente de cómo se supone que tendría que ser ese camino, porque tendría que ser de esa forma. Es como matar una obra sin haberla empezado a escribir. Entonces, un 10 de bastos invertido me está hablando de que es súper importante, de que sí, somos seres creadores y eso es innegable, pero ¿desde qué punto estás creando? ¿Qué cosas tienes en tu mesa? ¿Qué excesos de deseos? ¿Qué excesos de prisa? ¿Excesos de cosas, de haceres, de querer, de ambición, de lograr? ¿De qué tanto de eso hay hoy en tu existencia, en tu presente, encima de ti, encima de tu mente, encima de tu cuerpo? ¿Cuánto hay de eso? Porque eso lo único que está haciendo es impedir, es tú ser tu propia piedra en tu propio camino, en tu propio desarrollo creativo. Por lo tanto, en vez de ponerte desde una posición creante, repito, no sé si existe esta palabra, desde una posición creante, te estás colocando desde una posición sufrida por lo no creado. Es decir, buscas controlar que las cosas sean ya de la forma en la que crees que tendrían que ser para lograr aquello que crees que tendrías que lograr de esa forma. ¿Vemos todo lo que conlleva a nivel de bolsa? Me refiero. O sea, imagínate una bolsa y dentro de esa bolsa están todos los deseos junto con las expectativas, junto con las acciones que tienes que hacer, junto con la necesidad de que sea ya, junto con la prisa, junto con todo eso y con un montón de cosas que seguramente están llenando tu día y tu hueco y tu espacio, que te están sobre exigiendo y que te están entaponando de cierta manera tu creatividad, tu poder creativo. Es como si en vez de acercarte más a él, estuvieras más lejos de él, precisamente porque hay tanta energía puesta en otras cosas que es que ese huequito, ese pasillo hacia esa conexión está como entaponada, es como estar empachada cuando te pasas comiendo, pues exactamente igual. Entonces, si estamos hablando de que el mago es un proceso evolutivo del alma, donde el fin es remembrar una parte de la consciencia, y nosotros lo que estamos haciendo es llenarla de expectativas, deseos, acciones y mil quehaceres, lo que estamos haciendo es entorpeciendo la propia conexión con nuestra propia creatividad, con nuestro poder creador. Porque además pensamos o creemos de que, como hablamos de un poder creador, sí o sí tiene que ver con hacer cosas.
Y muchas veces no tiene que ver con eso, sino despejar el camino para poder realmente desprenderte de muchas cosas que no son, que impiden precisamente que ese camino creativo se pueda desarrollar. Pero sin embargo, como humanos, lo único que estamos haciendo es intentando arreglar o solucionar o ocuparnos de lo que pensamos que nos tenemos que ocupar. Y muchas veces eso nos está alejando de nuestro propio camino, ¿no? o de nuestra dirección. Porque no confiamos del todo en que nuestro poder creador o que nuestra fuerza creativa no se inicia inicialmente en la materia, sino que es una fuente que no viene con algo que sea tangible. Viene con un lugar, un espacio que es nuestro, que es muy tuyo y que tiene un caudal infinito, pero tiene una vía de expresión, tiene un camino de expresión. Y es como si quisieras llenarlo de cosas, si quisieras buscar atajos, si quisieras hacerlo más corto para llegar. Y lo único que haces es entorpecerlo, es sufrir, porque en vez de alinearte con eso, con los tiempos y confiar en eso y en estarte con eso, estás intentando resolverlo y no es algo que tengas que resolver. Es algo que requiere más de un vaciamiento de ese fuego, de ese fuego, de esa prisa, de ese nerviosismo, de esa ansiedad, de esa necesidad, de esa expectativa. Y es complejo porque hemos crecido en un contexto que nos invita o nos aplaude en la acción, en el logro, en la conquista. Pero tratamos de conquistar caminos que realmente no nos pertenecen o que no son nuestro camino. El mago es el principio creativo de la consciencia que nos muestra el trayecto a recorrer y que en ese trayecto, mientras se recorre ese trayecto, se despliegan las herramientas y destrezas, habilidades, todo eso de la mesa que te decía antes, a desarrollar. Pero si nos enfocamos únicamente en desarrollar acciones o en alimentar el deseo, lo que hacemos es que desequilibramos la mesa, desequilibramos la base de la cual partimos y por lo tanto empezamos a escasear y empezamos a entorpecer nuestro propio sendero y nuestro propio trayecto. De ahí que muchas veces digamos que nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, somos nuestra propia piedra en el camino, porque intentamos ocuparnos del camino, pero es que el camino no necesita que nos ocupemos de él, sino que nos remembremos en él, utilizando todo lo que tenemos disponible, todo lo que nos coloca para hacerlo posible. Y ahí es donde viene el tema de descifrar, no como un enigma mental y cerrado, sino como una oportunidad de ir comprendiendo. Y es algo que no viene en el momento, es algo que lo vas viendo con los años. Seguramente es que me apuesto lo que quieras, que hace unos años te habría pasado o
te ha pasado alguna situación que en ese preciso momento no entendías ni pajotera idea de por qué te estaba ocurriendo, ¿vale? Pero luego cuando pasa el tiempo aparentemente en la forma, cuando pasa el tiempo y lo ves con perspectiva y los sucesos que van viniendo después de todo eso, te das cuenta de que tenía un sentido que en ese preciso momento cuando te pasaba no podías comprender, pero que hoy en día sí comprendes y que tenía que haber sido así y que tenía que ser así. Pues es eso así todo el tiempo, es eso así a cada instante. Y entonces no es algo que tengamos como que descifrar ya, pero es algo que sucede y que tiene un sentido, aunque no lo comprendamos en este momento, ¿no? Entonces es súper interesante el poder observar de que en nuestra vida, en nuestro presente, somos nuestras propias piedras y que muchas veces, aunque el impulso, la energética del fuego que nos entrega la fuerza, el impulso, el deseo, la inspiración, todo eso. Pero cuando hay un exceso de eso, cuando hay demasiado de eso, nos llenamos. Y ya no solo con las acciones que hacemos, sino que nos llenamos de ansia, nos llenamos de prisa. ¿Ves? Sigue siendo lo mismo. Fuego, prisa, ansiedad, acciones, movimiento, quehaceres. Y eso también llena la bolsa, aunque no se vea con cosas desarrolladas en la vida. Estás llena a nivel interno de cosas que están impidiendo que tu conexión, que tu camino pueda desplegarse en tus ojos, delante de ti, vistos y no vistos. Entonces es súper interesante que haya salido esto y me parece algo muy alineado en estos momentos. Y ya está, no tengo mucho más que decir hoy. Espero que el vídeo te haya servido. Si es así, me encantará saberlo. Puedes dejarme un like y suscribirte para no perderte más vídeos. Y nos seguimos viendo, escuchando, charlando y conectando por estos lugares.